conversación porque la noticia que llegó ayer de Estados Unidos sin duda hace que años después veamos al sistema de justicia con la posibilidad de que finalmente el expresidente Alejandro Toledo pueda responder en suelo peruano, ¿no? El cuaderno de extradición fue enviado el 25 de mayo del 2018, ¿no? Han pasado varios años desde que comienza el proceso de extradición y desde que finalmente el señor Toledo fuga a los Estados Unidos, ¿verdad? Vamos a hablar de este tema, cuál es su implicancia, por qué delitos él va a tener que responder en suelo peruano, y para hacerlo está enlazado con nosotros esta mañana el doctor Julio Rodríguez, a quien le agradecemos por conectarse a esta hora de la mañana. Doctor, bienvenido, buen día. Muy buenos días y gracias por su gentil invitación. A ver, anoche escuchaba al doctor Vela Barba en RPP decir que lo importante es que ya se le notificó al señor Toledo la decisión de extradición y que se va a armar una comisión, una comitiva entre Interpol y autoridades peruanas para que finalmente se dé este proceso. ¿Cuánto demoraría? ¿Cuál es su cálculo? Y luego avanzamos también con los delitos por los que él va a tener que responder aquí a la justicia peruana. A ver, muy bien. Lo primero y importante es que la rapidez o lentitud depende estrictamente de las autoridades peruanas. La gestión se tiene que hacer a través no solo del Ministerio de Justicia, Relaciones Exteriores, sino sobre todo de una oficina especializada con la que cuenta el Ministerio Público para el tema de extradiciones y todo lo que significa el tratamiento de relaciones internacionales. Hay un fiscal ahí encargado y la labor de ese fiscal específicamente es viabilizar que este tipo de requerimientos que hace la autoridad peruana se efectivice en el más corto plazo y no sea esto extremadamente largo. Tiempos, debería ser no más, pero no más de 3 meses porque ya se le acabaron a Toledo la posibilidad absoluta de impugnar. Así que es importantísimo tomar en cuenta que ya está en cancha del Perú la celeridad con la que debe ser extraditado o traído al territorio nacional porque la extradición ya fue aprobada. ¿Y cuáles son los pasos que se tienen que seguir para que no sean más de 3 meses? A ver, lo primero es que la autoridad norteamericana lo tenía al señor Toledo ya ubicado, incluso lo detuvo en su oportunidad, lo dejó libre bajo una fianza y ahora lo que tiene que hacer es restringirle absolutamente la libertad. Lo más probable es que el señor Toledo tenga que estar preso en los Estados Unidos para que se efectivice su traída al Perú. Esto significa que se quiere evitar en ese procedimiento cualquier posibilidad de fuga. Claro, porque estaba usando un grillete electrónico. Correcto, así es. Tendría que regresar a un centro penitenciario para cautelarlo y continuar con los trámites. Correcto. Y a partir de ese momento, la autoridad peruana lo que tiene que es cumplir con el envío de la documentación necesaria, tiene que hacer las coordinaciones para que se realice el traslado de Estados Unidos al territorio nacional, establecer los oficiales que van a ir a Estados Unidos para conducir a Toledo a territorio nacional. Todo eso tiene que acreditarse, se tiene que dar las credenciales de las personas. Es decir, evidentemente hay su aspecto burocrático, pero vuelvo a repetir, es un aspecto que depende ahora sí estrictamente de las autoridades del Perú y no de la de los Estados Unidos. Dos cosas importantes que usted acaba de decir. Primero, es una decisión firme, inapelable. Se le acabó la vía para presentar cualquier otro medio de impugnación de esta decisión. Lo segundo es que la celeridad viene de las autoridades peruanas. Y un tercer punto, y ahí quisiera su análisis, es respecto de lo que significa este proceso. No solo de que él venga y responda a la justicia peruana, sino de que la causa probable que nos llevó al análisis de este cuaderno de extradición coincide finalmente con la teoría de la Fiscalía peruana. ¿Es así? Mire usted, qué buena pregunta hace, porque lo que hay que ser muy enfáticos es que el caso Toledo es el caso más emblemático de corrupción ineludiblemente acreditada en el tema Odebrecht. Es, para mi entender, el único presidente en funciones que ha recibido coimas de parte de esta compañía brasilera y que evidentemente lo hizo con el único objetivo de darle una concesión indebida y usted ya sabe el resto de la historia, adendas interminables con montos que no tenían ningún tipo de sentido, etcétera. Es decir, ahí no hay duda de que estamos hablando del ícono
de la corrupción en el caso peruano, ¿no? Porque estamos hablando de presidente en funciones. Y el segundo gran ícono, obviamente, que está así en territorio nacional, es el caso de Susana Villarán, alcaldesa en funciones recibiendo coimas de empresas brasileras. Estos son los casos más importantes y los casos más sólidos que tiene la Fiscalía en la trama Lava Jato. Ahora, extraditado el expresidente Alejandro Toledo, ¿qué pasa con él? Porque ya hay una orden de prisión preventiva sobre él. No, evidentemente su ingreso a territorio nacional es inmediatamente generador de una detención. Él va a ser conducido a requisitorias y requisitorias irá a la clasificación para ir a un penal. En la situación en la que se encuentra, siendo un expresidente, lo más probable es que también vaya al famoso Fundo Barbadillo, donde está recluido Fujimori y está recluido también Castillo, así es. Ok, hablemos de los delitos, ¿verdad? Y de la pena que le correspondería para estos dos delitos que son colusión y peculado, ¿verdad, doctor Rodríguez? Correcto. Acá la imputación más sólida que tiene Toledo es, en un caso, la colusión desleal agravada, que es el tema con la contratación indebida que se hizo con Odebrecht y con estas prebendas por debajo de la mesa. Ahí él tiene una imputación absolutamente seria, muy estructurada, muy acreditada, con las entregas de dinero. De eso creo yo, estamos hablando de uno de los casos más importantes para el Ministerio Público. Ahora, efectivamente, y eso nos parece también que es importante, porque lo que hemos visto en los diferentes casos que están vinculados a Odebrecht y Lava Jato es que los expresidentes y candidatos incluso han ido y venido, han recibido su prisión preventiva, han vuelto a salir, han vuelto a postular y no pasaba nada. Pero en el caso de Toledo, usted nos menciona que es el caso más sólido que tiene el Ministerio Público y no deberíamos ver lo que ha pasado con otros expresidentes y excandidatos. No, evidentemente, ese caso es muy sólido porque durante su gestión como presidente de la República, él recibe dinero no para ninguna campaña, él recibe dinero absolutamente vinculado a una obtención indebida para dar una obra. Es decir, no estamos hablando de un aporte de campaña como ha sucedido con otros presidentes que recibieron ello cuando no lo eran. Él recibe ese dinero siendo presidente y después hace todo un entramado de ingeniería financiera para que ese dinero trate de reingresar al Perú, entre comillas, limpio. Y ahí es donde se configura el delito de lavado de activos, por el cual también tiene una imputación muy sólida, el famoso caso conocido como Ecoteo. Me gustaría hablar un poco de la etapa en la que se encuentra este caso. A nivel jurídico, para que la gente que nos está escuchando entienda que no solo se trata de la llegada, sino a qué se enfrentaría el señor Toledo. ¿En qué caso? ¿Estamos ya en un control de acusación, en una etapa intermedia? A ver, en el caso de Ecoteva ya se está simplemente ante la necesidad de la presencia de Toledo para que sea juzgado. Okay. ¿No? Este caso comenzó hace mucho tiempo. En ese caso ya Toledo estaba involucrado. Acuérdense que es el caso primero que aparece, sí, en virtud de estos fondos que no tenía cómo explicar, la compra de la casa, que le echó la culpa a la suegra, etc. Este caso ya comenzó hace bastante tiempo y este caso solo está pendiente de juicio, porque se inició antes. El otro caso, efectivamente, lo que sí necesita es que la acusación pase por el control. Una vez que pase por el control, se irá a juicio oral y público. En el caso de Ecoteva, hasta donde yo tengo información pública, es un caso en donde ya está pendiente simplemente el inicio del juzgamiento, porque en el Perú las personas tienen que ser juzgadas de manera presencial. Ahora, esto que está pasando con el expresidente Toledo, ¿cómo afecta a los otros involucrados? Estamos hablando de su esposa y estamos hablando de su jefe de seguridad, su hombre de confianza. Bueno, evidentemente la situación de Toledo va a acarrear, en virtud a lo que acabe declarando, pues, sin ninguna duda, complicaciones para su entorno. No se necesita, y hay que hacerlo también muy claro, de acuerdo a la información obtenida,
que la declaración de Toledo sea inculpatoria hacia las personas con las cuales estuvo vinculado en estos actos ilegales. No se necesita. Ahí se ha construido un caso que tiene la solidez suficiente para condenarlo a él y a los demás. Lo que pasa lamentablemente en el caso de Lava Jato, como ustedes lo saben, es que se ha tramitado excesivamente lento el proceso. No tenemos todavía ningún juicio en trámite en el caso de Lava Jato. Todos están todavía pendientes de controles de acusación y ahí sí hay que hacer el jalón de orejas correspondiente a la Fiscalía, porque en 5 años que no tengamos ningún juicio, pues hay algo que evidencia que se ha fracasado en esta etapa. En otras palabras, digámosle al doctor Vela Barba y José Domingo Pérez que esto no es un gran logro, finalmente, ¿no? Que es importante, pero que hay algo que está fallando, porque el equipo está conformado hace muchísimo tiempo. Obviamente, mire usted, el caso Lava Jato en el Perú comienza casi a inicios del gobierno de Kuczynski. Entonces, ha pasado más de 6 años. Sí. Y en Brasil, cuando el caso comenzó, a los 3 años ya habían personas condenadas con penas firmes, colaboraciones aprobadas, etc. Exactamente ha pasado lo mismo en Ecuador, ha pasado lo mismo en países como República Dominicana. Y nosotros no podemos tener a nadie condenado de forma firme en Lava Jato. Entonces acá, aplicándose el Código Procesal Penal, el nuevo, el culpable y el responsable de que eso no suceda no es el Poder Judicial. El responsable es la Fiscalía de no llevar un caso a juicio con la entereza suficiente. El fracaso, por lo tanto, es el equipo especial Lava Jato. Mire usted, que le hayan devuelto 8 veces la acusación del famoso caso Fujimori, evidentemente eso no es otra cosa que un fracaso. Es como que usted le jale a su alumno 8 veces, pues si a la tercera tienen que votarlo de la universidad. Es así de simple. Sí, y yo soy de la misma opinión, ¿no? Es una opinión bastante personal, ¿no? Uno tiene que, con pinzas, tomar lo que verdaderamente apunta al foco de la situación que nos haga tener resultados diferentes. Hoy esto se tiene que mirar así, objetivamente. Sí, va a regresar a responderle a la justicia, pero demoró una infinidad, porque en el camino hubieron errores que pudieron hacer que esto sea diferente. Hay algo que quiero preguntarle, precisamente sobre los errores, porque técnicamente la decisión de extraditar al señor Toledo ya se había dado en el 2021. Correcto. Ok, y es aquí donde, y es importante volver a decirlo, ¿no? Se da en el 2021, pero él tuvo la posibilidad de interponer un habeas corpus y hemos tardado todos estos años para que finalmente se resuelva. Bueno, evidentemente recuerda usted lo que hubo en ese momento, o sea, hubo una inacción de parte del Estado peruano, no hubo las coordinaciones para contratar un abogado pues del peso primigeniamente y de la entereza en los Estados Unidos para revertir las acciones legales planteadas por Toledo. Hubo problemas porque no se le pagó a la compañía que tenía que hacer las traducciones, es decir, mire usted que los errores han sido totalmente errores solo atribuibles al equipo especial, pero además errores que son tontos porque no es que no se haya extraditado a otros ciudadanos peruanos para que respondan ante la justicia, o sea, experiencia había. Lo que sucede acá es que es obvio, han habido algunas negligencias que lo que han acarreado lamentablemente es esta dilación en el tiempo pero tan larga. Bien, entonces cerremos ideas, doctor Rodríguez. Decisión inapelable. Ahora sí necesitamos la acción de manera inmediata en esta comitiva que tendrá que conformar la justicia peruana, a la espera de lo que pueda ocurrir también en Estados Unidos en un retorno que no deba durar más de 3 meses. Correcto, y hay que ser bien enfáticos que a Toledo se le han respetado todos los derechos fundamentales. En Estados Unidos evidentemente no hay duda de ello y por lo tanto pues que en este momento la situación para él ya no sea de otro camino más que responder a la justicia peruana. El tiempo dependerá estrictamente de nosotros y no del país que está concediendo la extradición. Bien, doctor, le agradecemos muchísimo por su participación. Muchas Quizás gracias. Antes de despedirlo, su comentario respecto a esto otro que ha hecho este otro expresidente, ¿no? Estamos hablando de Pedro Castillo, de recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tratando de apelar, ¿no?, para que sea restituido como presidente de la República. Mire, Pamela, usted ha hecho una pregunta importantísima
que tiene solo una respuesta y que merece simplemente tener una memoria histórica. Ese es el comportamiento de todos los terroristas en el Perú. Todos han hecho lo mismo. Todos han recurrido a las cortes internacionales porque el Perú ha vulnerado sus derechos humanos y toda esa larga fila de argumentos que a algunos les ha permitido salir a pesar de tener todos los actos probatorios de la acción terrorista. Desde mi perspectiva, lo que ha hecho Castillo desde el Fundo Barbadillo, a partir de las personas que recibía, era generar actos de subversión a nivel nacional. Y la cereza del pastel es este tipo de comportamientos, que es absolutamente común, es el denominador para todos los actos terroristas de otras personas vinculadas a los movimientos que ya conocemos. Por lo tanto, creo yo que esto no va a tener ningún tipo de respuesta positiva. Restituir a un presidente que ha cometido un delito y que ha sido encontrado en flagrancia es absolutamente imposible, no se le va a restituir, menos aún el día de hoy que la Fiscalía ya tiene otros casos que están siendo aprobados para su investigación en donde la corrupción es absolutamente innegable. Y ahí yo sí hago esta pregunta. ¿Por qué una persona debe acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Revisemos lo objetivo en este caso. El señor ha cambiado 12 veces de abogado, ha presentado recursos de apelación, se le ha encontrado en flagrancia. ¿Por qué uno recurre a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, doctor Rodríguez? Uno puede recurrir a la Corte cuando entiende que en el estado donde está siendo objeto de un procesamiento no se respetan sus derechos fundamentales. Exacto. Por ejemplo, el derecho al debido proceso es un derecho humano. El derecho a la prescripción es un derecho humano. A la defensa es un derecho humano. Él tendría que acreditar indiscutiblemente que esos derechos le han sido negados o que se le están negando sistemáticamente. Ninguno de ellos ha sucedido como usted señala. Ha cambiado abogado las veces que quiera, lo han ido a visitar las personas vinculadas a su partido, congresistas, etcétera. No ha habido ninguna restricción. Estas palabras que se colocan de discurso que ustedes están escuchando el día de hoy, es un presidente secuestrado, etcétera, es lo mismo que decían los movimientos subversivos hace bastantes años. Cuando estaban presos en un penal decían que era un secuestro institucional del Estado. Ese discurso no es nuevo, esto lo digo claramente. Entonces, este es el comportamiento de un movimiento subversivo que el día de hoy no solo es subversivo, liga actos de corrupción porque llegaron a tomar el control del Estado. Claro, doctor, a lo que nos parece que apela la defensa, y de hecho está claro, ¿no?, en las cosas que ha estado diciendo incluso el señor Ayala, es que no se apeló al debido proceso justamente cuando se le saca del cargo, ¿no?, que no se siguieron, que no hubo un antejuicio como lo que le correspondía, y por eso están solicitando que se le restituya en el cargo, incluso apelando a lo que pasó con quien ahora es uno de sus defensores, ¿no?, con el presidente Gustavo Petro, cuando era alcalde en Colombia. A ver, lo que sucede lamentablemente es que se pierde la perspectiva. Yo no soy un experto en derecho constitucional, pero yo he escuchado a varios decir reiteradamente la situación por la que atravesó Castillo en el momento que dio ese golpe de Estado fallido es una situación que permite la respuesta que se tuvo en aquel momento en cautela del orden constitucional. Todos los expertos lo han dicho. Entonces, si se está respetando los cánones constitucionales, evidentemente no hay vulneración de ningún derecho. Y por lo tanto, lo que se ha hecho respecto a Castillo es lo que correspondía para no alterar el curso que tenemos históricamente de respeto a la Constitución en más de 30 años. El tema aquí es que el señor Ayala y cuanto defensor del señor Castillo se cruzan en el camino, es que quieren apelar al argumento político, ¿no?, de lo que ocurrió en el Congreso. Pero a ver, vayamos y ya con esto cerramos, doctor Rodríguez, porque ¿qué es lo que dice la ley? ¿Qué es lo que dice la ley de flagrancia, que la tengo aquí, ¿no? Permite procesar con celeridad a los imputados por delitos que están demostrados de manera indiscutible. ¿Qué fue lo que ocurrió con la lectura de ese discurso el día 7 de diciembre? Correcto. De eso no hay duda. Okay. ¿No? Y he escuchado algún tipo de argumento falaz, ¿no? Es que finalmente el golpe de Estado no se dio. Se le dio. Solo leyó un papel, decía, ¿no? Así es, pero estamos hablando de un delito, ¿no?, que es un delito en donde la posibilidad de que se castigue la tentativa está prevista en el Código. Totalmente. Matar o intentar matar a alguien sigue siendo delito. Que no haya alcanzado la muerte no significa que no va a recibir una pena, y una pena bastante alta igual. Por lo tanto, ese argumento es falaz.
Pero de verdad, ni de ministro, peor de abogado, jugando a qué significa la tipicidad de un delito. Es terrible. Gracias, doctor Rodríguez, por haber estado esta mañana con nosotros. Nos toca seguir de cerca varias cosas que están ocurriendo.